Muy buenas tardes, profesor. En esta ocasión vamos a presentar sobre la responsabilidad en la apoderación axiológica del sujeto de las instituciones jurídicas. Mi equipo está conformado por Giovanni Erazo, Catherine Burgos, Carlos Hualpa y mi persona, Cristian López. Y a continuación vamos a dar un breve resumen sobre el caso y a dar unas pequeñas pautas en sí. Bueno, profesora, siguiendo con esta presentación, vamos a hacer un breve resumen sobre el caso de Pablo, que es un juez denunciado. Bueno, Pablo es un juez que vive en una ciudad de Colombia que ha sido denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, especialmente en el manejo de un caso de violencia doméstica. En este caso podemos hacer unos hechos denunciados que se le acusan de haber actuado con negligencia al no tomar las medidas necesarias para proteger a una víctima y también una víctima de violencia intrafamiliar. También Pablo, el juez denunciado, no actuó con diligencia y celeridad y no requería en estos casos, pues, ¿no? También Pablo permitió que el agresor quedara en libertad condicional, sin garantizar medidas de protección adecuadas hacia la víctima. Em, Otras implicaciones podría ser en disciplinarias, ¿no? Desde el punto de vista disciplinario, la conducta de Pablo podría construir, como decir, una falta grave al no cumplir sus deberes de proteger a la ciudadanía y garantizar el acceso efectivo a la justicia. En implicaciones penales, el caso también podría tener consecuencias en el ámbito penal. También se determinaría que hubo como una intención dolosa de su actuación, lo cual podría tipificarse como omisión de funciones o en sí prevatoria en su decisión y así un favorecido al declaramento del agresor. Buenos días, mi nombre es Catherine Burgos Bastidas, estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad Iberoamericana de Ipiales, Departamento de Nariño. Definición del concepto desde el derecho administrativo y el derecho penal. La ilicitud sustancial es un principio que busca asegurar que solo se sancionen las conductas de los servidores públicos o de cualquier persona cuando realmente causan un daño al interés público, a los derechos de otras personas. En el derecho administrativo disciplinario, según el artículo 5 del Código General Disciplinario, la Ley 1952 del 2019 nos dice que una conducta puede ser sancionada si afecta de forma grave el deber funcional o pone en peligro el interés general. En el derecho penal, aunque la ley no define expresamente la ilicitud sustancial, se define que una conducta es antijurídica ilícita cuando viola de forma importante un bien jurídico protegido, como la vida, la integridad, la libertad. En este sentido, una conducta solo es punible si provoca un daño real o un peligro concreto. Diferencia entre ilicitud formal y sustancial. La ilicitud formal es cuando alguien incumple una norma o regla, sin importar si causó daño o no. Por ejemplo, no firmar un acta a tiempo. Y la ilicitud sustancial es cuando ese cumplimiento afecta gravemente un deber público o pone en riesgo los derechos fundamentales de otras personas. En la importancia de determinar la gravedad y la naturaleza del acto de Pablo. En el caso de Pablo, el juez denunciado, la ilicitud sustancial es clave para saber si debe recibir una sanción disciplinaria o incluso ser procesado penalmente.
Si su omisión afectó gravemente el deber de proteger a la víctima y permitió un nuevo acto de violencia, entonces su conducta no fue solo un error técnico, sino una falta grave que comprometió derechos fundamentales. En este caso hay ilicitud sustancial, tanto desde lo disciplinario, por no cumplir su función judicial de manera diligente, como posiblemente desde lo penal, si se demuestra que actuó con dolo o negligencia grave. Por lo tanto, este concepto permite diferenciar cuando un acto merece sanción y cuando no, y ayuda a evitar que se castigue sin justificación suficiente. Cordial saludo, doctor Juan Oreña. Le habla Carlos Alberto Hualpa, estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana de segundo semestre. Es un agrado llegar a la actividad número 6 para hablar sobre la responsabilidad en la ponderación axiológica del sujeto y de las instituciones jurídicas. A mí me toca analizar sobre el juez Pablo, quien tiene una denuncia por conductas irregulares ante el Consejo Nacional de la Judicatura sobre el análisis del derecho disciplinario. Entonces se dice que el análisis de derecho disciplinario en Colombia revela un sistema que busca garantizar la buena conducta y el buen funcionamiento de la administración pública. El derecho disciplinario se enfoca en regular las acciones de los servidores públicos, estableciendo deberes, prohibiciones y sanciones para asegurar el cumplimiento de sus funciones. Este sistema busca prevenir, corregir conductas impropias, manteniendo la eficacia y la transparencia en la gestión pública. El derecho disciplinario se considera una rama independiente del derecho penal y del derecho administrativo, con sus propias normas y procedimientos. Su principal objetivo es asegurar el buen funcionamiento de la administración pública, garantizando la eficiencia, la moralidad y la transparencia en el desempeño de las funciones públicas. El derecho disciplinario se fundamenta en principios como la legalidad, la proporcionalidad, la presunción de inocencia y el debido proceso. El ejercicio de la potestad disciplinaria recae en diferentes entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales. El proceso disciplinario se estructura bajo los principios de eficacia, celeridad, economía procesal y pleno conocimiento de los derechos de defensa. En conclusión, el análisis del derecho disciplinario en Colombia revela un sistema complejo y multifacético que busca garantizar la buena administración pública, pero que también requiere una reflexión constante sobre su aplicación y eficacia. Revisando el caso expuesto del juez Pablo por haber dejado en libertad al agresor denunciado por violencia doméstica, se debe analizar muy bien el caso para determinar por qué se tomó esta decisión y si verdaderamente el juez actuó incorrectamente para que el Consejo Superior de la Judicatura lo pueda sancionar. En el análisis se debe tener claro que en el derecho colombiano existen unas leyes que protegen al acusado en cumplimiento de los derechos humanos, como también tenemos normas que previo a una condena de un ciudadano por parte de un juez se las debe cumplir. Es por esto que cuando un juez no deja a un acusado privado de la libertad, no necesariamente puede ser delito porque el funcionario cometió un error como lo que estamos hablando en este caso, la omisión de funciones o prevaricato, sino que en estos casos puede ser por diferentes razones, entre las que tenemos que puede ser porque la defensa alegó el mal procedimiento en la captura del ciudadano, o también puede ser en vencimiento de términos, que son dos argumentos comunes que se vienen presentando en el aparato judicial por tanta cantidad de denunciados y la poca cantidad de jueces que tenemos en Colombia. Esto hace que un abogado tenga suficiente argumento para
actuando en la defensa del acusado, lo pueda dejar libre. Ahora bien, si el abogado que anuncia al juez Pablo ante el Consejo Superior de la Judicatura presenta los argumentos necesarios y evidencia la omisión de funciones o prevaricato que cometió el juez, este podrá ser sancionado de diversas maneras dependiendo de qué tan grave o simple califican la denuncia recibida. Para el presente caso, si se acepta la denuncia como omisión de funciones o prevaricato, el Consejo Superior de la Judicatura podría poner las siguientes sanciones. En caso de considerarse una omisión en la sentencia ordenada, podría presentarse destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer la judicatura por un periodo de tiempo. En caso de considerarse prevaricato, la sanción puede ser la suspensión, la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer la judicatura. Igual es procedente tener claro el significado de los motivos que conllevan a presentar la demanda sobre el juez ante el Consejo Superior de la Judicatura. Para este caso debemos saber qué es prevaricato. El prevaricato se define como una acción de un funcionario público que, sabiendo que un acto o resolución es contraria a la ley, la dicta o ejecuta. La omisión de funciones significa que o se refiere a la falta de cumplimiento de las obligaciones que tiene un funcionario público por ley o reglamentación. Igualmente, debemos conocer que entre las sanciones que puede imponer el Consejo Superior de la Judicatura también tenemos las siguientes: sanciones disciplinarias, medidas cautelares, enjuiciamiento disciplinario, destitución, inhabilitación. El Consejo Superior de la Judicatura debe seguir un proceso formal al sancionar a un juez, asegurando que se respete el derecho a la defensa y que la sanción sea proporcional a la gravedad de la falta. En cuanto al análisis para determinar que la conducta sea considerada penalmente ilícita, o sea, con intencionalidad dolo, debemos hacer precisión que en derecho penal el concepto de penalmente ilícita se refiere a acciones que son consideradas ilegales y pueden llevar a una pena. Este concepto está íntimamente ligado a la intencionalidad, o sea, dolo, que es la intención maliciosa o deliberada de cometer un delito. En este caso, el juez Pablo nunca actuó con intención maliciosa alguna, sino al contrario, actuó apoyado en el derecho propio vigente en Colombia. El dolo es un elemento fundamental para determinar la responsabilidad penal de una persona. Se distingue de la culpa, que se refiere a una acción u omisión negligente o imprudente. Cuando una persona actúa con dolo, lo hace con pleno conocimiento y voluntad de realizar una acción prohibida por la ley o que causa daño a otra persona. En este caso, el juez Pablo, basándose en su ética profesional, no buscó en ningún momento ni por ningún motivo actuar contra la ley. Bueno, profesora, terminando con esta presentación, como último tenemos propuesto que unas conclusiones sobre el caso de Pablo. Eh, la primera conclusión es que existió una posibilidad de negligencia judicial, en este caso que fue de alto riesgo, que la actuación del juez Pablo podría construir una falta grave por no haber respondido con la debida diligencia ante el caso de violencia doméstica, que lo que expuso nuevamente la víctima a situaciones de peligro. Otra conclusión puede ser de que el juez pudo haber incumplido su deber de proteger los derechos fundamentales de la víctima al dejar en libre a su agresor y así no garantizar medidas de protección adecuadas. Otra se podría dar en la configuración de elementos que podrían derivar en sanciones disciplinarias y penales frente a la conducta atribuida al juez, que puede ser sancionada disciplinadamente por omisión y negligencia, pero también podría dar lugar a responsabilidad penal
si se demuestra dolo, es decir, como el dolo, es decir, como intención de favorecer al agresor. Y como último, en este caso se refleja la complejidad jurídica, cuando una conducta inevita de un juez puede ser constituida tanto una falta disciplinaria como un delito penal. Corresponderá al Consejo Superior de la Judicatura y a las autoridades judiciales también, ¿no? Determinará sobre su responsabilidad del juez y su respectiva sanción.